Bien, estamos con José Molinari, presidente de Capinova, básicamente en un cierre de año, un año que ha estado muy marcado indudablemente por el contexto inflacionario. Se cierra un año que ha sido difícil, duro por este contexto precisamente. ¿Cómo es el balance que hacen desde Capinova de esto que hablamos, ¿no? Un cierre de año con una inflación que tendió a algún desaceleramiento pequeño en el último mes, pero que estuvo muy marcado y que cierra casi en un 100% de inflación, ¿no? Hacer análisis, yo lo he dicho en otras oportunidades, por ahí si me escuchan, bueno, lo bueno es que siempre digo lo mismo, que poder resistir archivos en estas cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad que hacer un análisis con un contexto inflacionario de 100 puntos es muy difícil. Es muy difícil porque, digamos, no es que no se pueda hacer, pero digamos, uno tiene que evaluar con una inflación continua, con cambio de precios, con falta de insumos para la producción. Entonces fue un año duro, muy duro, lo hablamos recién en off, donde hoy las empresas festejan mantenerse, digamos, ¿no? Y decir mantener estructura, poder vivir, pagar los impuestos. Se ha hecho muy difícil generar ingresos para poder seguir reinvirtiendo, para tomar más gente, para cambiar vehículos. Entonces, lamentablemente nos estamos acostumbrando a festejar no perder plata, ¿no? Uh-huh. O sea, cerrar años y seguir viviendo. No está bueno acostumbrarse a eso, pero bueno, te repito, fue un año muy duro, muy difícil, con índices negativos de varios aspectos, y lo peor es que yo creo que por lo menos, si bien como dijiste vos hace un rato, este último mes se desaceleró un poquito la inflación, si la logramos mantener y que vaya bajando va a ser una cosa, si sigue en índices de 6-7 puntos mensuales, va a ser otro año muy complicado. Muy complicado. La gente, por lo que ustedes han visto en la actividad cotidiana y también en la actividad particular, empresarial, ¿la gente tendió a una restricción en el consumo? ¿Cómo estuvo el tema ventas en general todo el año y en esta época tan particular también de fin de año, ¿no? Mirá, ahí yo lo digo, que generalmente digo que hay rubros específicos para diciembre que siguen teniendo, que digamos, que venden más que el resto de los rubros. Obviamente que la forma de medirlo es mes contra mes, de año contra año, porque si lo medís de otra manera, digamos, se llama la estacionalidad de las empresas. Nosotros por ahí, nuestros mejores meses son febrero y marzo, porque tenés la cosecha gruesa y algo también para fin de diciembre con la cosecha fina. Otros rubros, Día de la Madre, Día del Padre y fin de año. La manera de medirlo es contra el mismo mes del año anterior. Yo creo que ahora en enero vamos a empezar a tener algunas mediciones de cómo fue año contra año. Si vos me preguntás a mí con mi instinto, con el dedito hacia el viento, me parece que en cantidad de unidades no creo que hayamos superado el diciembre del año pasado. Te lo voy a repetir. Si querés lo hablamos el mes que viene. Sí. Pero ahora lo que sí vos sí en facturación sí, creciste un 80%, pero bueno, si tú tienes inflación del 100%. Lógico. Lo que crecieron fueron, digamos, de cierta forma hubo que adecuar los precios y por eso se refleja en la facturación, pero no por un tema de venta. No, bueno, lo que hace también crecen los costos fijos, desde los sueldos, los servicios. Pero es una evaluación que hay que ir haciéndola mes a mes. Yo creo que si la tendencia de la inflación es a la baja, vamos a empezar a ver algunas cuestiones positivas. Si la tendencia de la inflación sigue en los números que se dieron hasta noviembre, y vamos a seguir con un año difícil, con indicadores bastante complicados para el 2023. En lo local también, bueno, finaliza un año. Ayer hubo sesión del Consejo Deliberante, donde el gobierno local reformuló todo el tema de habilitaciones, por ejemplo, y en esto también Capinova ha tenido un rol destacado, como se indicaba ayer en notas y en entrevistas a medios. Básicamente esto para el sector que es nucleado en Capinova, para el sector de pequeñas y medianas empresas,
los emprendedores, este tema de habilitaciones que tiende a implementarse a partir de ahora va a ser más beneficioso, ¿no? Va a ser menos burocrático, Ajá. menos engorroso. Saldría, digamos, si bien no por eso no se va a dejar de controlar, digamos, porque lo que pasa es que va a estar por ahí más a cargo de un profesional de seguridad y higiene, un ingeniero, y saldría bombero del medio en los comercios, por ahí en cuestiones más de haya, no sé, movimiento de algún líquido especial, inflamable, bueno, ese tipo de cosas, bombero va a seguir estando, pero en el comercio, en el de pilcha, en el de ropa, en el de comestibles, en todos los comercios, digamos, más del día a día, eso va a ser mucho más simple, va a ser más fácil. Y bueno, para nosotros bienvenido, siempre celebramos ese tipo de medidas. Aparte estuvimos charlando en el Consejo Deliberante con los dos bloques, que yo ayer destaqué en una nota diciendo que la verdad que da gusto cuando uno puede hablar y no nos peleamos sin sentido, cuando realmente nos trataron muy bien, nos escucharon y eso para nosotros fue muy importante. Y precisamente también en esto que hablamos de la actividad de Capinova, durante el año también se ha visto muy inserta en muchas actividades, entre ellas también lo que tiene que ver con la mesa hacia el Bicentenario, serie de encuentros convocados desde el gobierno de Junín, en el cual también Capinova está presente y un poco llevando la voz del sector, ¿no? En esto que es pensar este Junín del futuro, lo que se viene, ¿no? Nosotros somos integrantes de la Agencia de Desarrollo, integran 6 entidades, que son Comercio e Industria, Capinova, Sociedad Rural, Federación Agraria, UNOVA y Municipalidad. La Agencia de Desarrollos fue la que promovió la Junta Promotora, hay 37 instituciones, y sí, hubo mucha más actividad, se empezó a mover la rueda, por supuesto yo siempre digo, hay que esperar, yo quiero que después esto vaya dando sus frutos, no se da de un día para el otro, pero sí hubo mucho movimiento, hubo muchas reuniones, se generaron muy buenos vínculos y ojalá siga porque esto es un proceso y que al final se vean los resultados. Estamos en el medio del camino, hemos estado trabajando, participando de todas las reuniones de la Junta Promotora, así que estamos muy contentos, dando nuestra opinión siempre y nuestro parecer para mejorar la cuestión, sobre todo el sector productivo, ¿no? La sociedad en general, pero el sector productivo al que nosotros nucleamos. Correcto. ¿Qué expectativas tienen, José, para el año que viene? Precisamente también esto que hablamos de la producción, comercialización, el contexto actual. ¿Cómo avisoran que indudablemente seguro es también, por decir, hay mucho todavía de incertidumbre, pero cómo se avisora por lo menos allí el año próximo en el sector productivo, comercial, industrial? Va a tener que ver muchas cosas que empiecen a acontecer a partir de enero. Como te decía, va a depender muchísimo qué va a pasar con la inflación, va a depender muchísimo qué va a pasar con algunas cuestiones, sobre todo de la importación de insumos, que hoy nos está parando muchísimo la producción. Lo estoy viviendo en carne propia, todos lo estamos viviendo en carne propia, pero está muy difícil porque se están trabando mucho las entregas y por ende se traba la venta y se traba los circuitos de productivo. Entonces, digamos, vamos a tener que ver cómo arranca el año para ver realmente poder hacer un análisis. Si sigue como hasta ahora, te lo digo, va a ser un mal año. Agregale a esto a favor, si querés, que va a ser un año electoral y que siempre por el sector de la obra pública hace que ingrese un poco de dinero, pero si, como te decía recién, si no vemos que empieza a tender a la baja la inflación, si no vemos que de alguna manera ingresan dólares para poder empezar a traer insumos, pero no ni siquiera para insumos importados directamente, sino insumos para producir. No te olvides que muchas de las cosas que se importan son para fabricar en Argentina. Yo te digo siempre el mismo ejemplo porque me toca directamente. El cable se produce el 100% en Argentina y el producto más importante, el insumo más importante del cable es el cobre. Y yo te puedo asegurar que se importa el 70-80% de todo el cable. Tenemos muy poca extracción de cobre en Argentina. El resto es todo importado. Entonces vos no podés importar cobre, no podés fabricar cable. Te repito, se fabrica el 100% en Argentina. Debe haber más de 20 fábricas de cable.
y esos son generadores de trabajo. Cada fábrica tiene muchos empleados. Entonces, como ese ejemplo hay muchísimo, hay gente, hay un chico dando vuelta, un tal Gary, que no podía hacer, porque le faltaba alambre, no podía hacer clavo, no podía hacer tornillo, a Indelplast de Ricardo de la Fuente, no puede traer los motores para hacer los ventiladores. Entonces, Claro. en la medida que eso no veamos que empieza a tener un cambio, vamos a seguir un año muy difícil. Pero te repito, hay que ir viendo cómo van transcurriendo estos meses para saber qué análisis más certero y más cierto podemos hacer. José, por último, lo que quieras destacar, resaltar, que consideres importante comunicar. Primero agradecer a los socios de la Capinova. Nosotros este año hicimos 4 ciclos de charlas muy interesantes. Se nos cayó uno lamentablemente porque justo fue un conflicto gremial que iba a venir Fernán Quirós. Por un tema gremial se tuvo que quedar en Buenos Aires, pero después trajimos economistas, un abogado que es dedicado al tema de familia, de empresas familiares. La verdad que estamos muy contentos. Bueno, se han incorporado varios socios más, empresas muy importantes, que estamos muy contentos y que creemos que la única manera de lograr cosas importantes es trabajando juntos, no hay otra forma. Inclusive con las otras cámaras, estamos hablando mucho con Comercio e Industria, con la Cámara Hotelera, con otros sectores como la Federación Agraria, la Sociedad Rural. Si laburamos en conjunto, dentro de cada una de nuestras cámaras y en conjunto entre las cámaras, vamos a poder lograr cosas positivas para el año 2023. Correcto. José, te agradezco muchísimo estos minutos y seguramente vamos a estar charlando varias veces en el transcurso del año, analizando un poco la marcha del sector y también hablando sobre las actividades de Capinova. Muchísimas gracias. No, a vos, Roberto, gracias por estar acá y por supuesto vamos a ir analizando los meses que van transcurriendo. Para mí es un placer y gracias por